Este era Gavin Smith, de 16 años, el 13 de diciembre de 2020. Fue llevado para ser interrogado por detectives del condado de Kanawha en relación con los asesinatos de 4 miembros de su familia. A medida que avanzaba el interrogatorio, los detectives se enteraron de cómo Gavin llevó a cabo sin remordimientos el horrible acto, disparando a sus padres y 2 hermanos menores en la cabeza. Fue realmente impactante cómo un joven de 16 años podía ser capaz de un acto tan demoníaco. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué podría haber llevado a un simple chico de 16 años a matar a toda su familia? Gavin vivía con su madre, Risa Mae Saunders, su padrastro, Daniel Dale Long, y 2 hermanos menores, Gage Ripley y Jameson Long, en su casa de Cemetery Hill Drive en Elkview, condado de Kanawha, Virginia Occidental. Gavin y Gage habían estado asistiendo a la escuela en línea, mientras que sus padres, Risa y Daniel, se ocupaban de la casa y hacían los recados diarios. Debido a que pasaban tanto tiempo juntos confinados en la casa, las tensiones habían comenzado a aumentar, lo que llevó a discusiones entre Gavin y sus padres. Sin embargo, con la temporada navideña acercándose, las cosas parecían estar mejorando y todos en la familia esperaban un momento alegre. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. Timothy Saunders, el abuelo de Gavin, había estado tratando de comunicarse con Risa y su esposo, Daniel. Timothy había hecho múltiples llamadas a Risa, pero ella nunca respondió. Finalmente, Timothy se preocupó y decidió ver cómo estaban ella y la familia. El 13 de diciembre de 2020 se dirigió a la casa de Risa y Daniel y llegó alrededor de las 10:30 de la mañana. Desde ese mismo momento sintió que algo no estaba bien. Había un silencio extraño en la propiedad y la casa parecía casi desierta desde afuera. Timothy se acercó a la puerta principal y tocó el timbre, pero no hubo respuesta. Intentó abrir la puerta y descubrió que no tenía seguro, así que entró. Estaba muy oscuro adentro y no había luces encendidas. Timothy gritó el nombre de Risa varias veces, solo para encontrarse con ecos que se desvanecían en el silencio cada vez. Se dirigió al dormitorio principal mientras seguía gritando el nombre de su hija. Tan pronto como accionó el interruptor y encendió las luces, sus ojos se encontraron con una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida. Risa y Daniel yacían muertos uno al lado del otro en la cama, y cerca del pie de la cama estaba Gage en un charco de sangre. La sangrienta escena desató una sensación de pánico en Timothy, quien salió corriendo de la casa y se comunicó con un vecino. Inmediatamente llamó al 911 y le dijo al operador que su familia había sido asesinada en un aparente acto de violencia. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Kanawha llegaron al lugar poco después de la llamada. Timothy informó a los agentes sobre el horrible descubrimiento que acababa de hacer. Los detectives entraron en la casa e identificaron a las víctimas en el dormitorio principal como Daniel Dale Long, de 37 años, Risa Mae Saunders, de 39 años, y Gage Ripley, de 12 años. Sin embargo, estas no eran todas las víctimas que habían sufrido un destino trágico. También descubrieron el cuerpo de Jameson Long, de 3 años, en su habitación al final del pasillo. El cuerpo de Jameson yacía a medio camino debajo de la cama como si hubiera tratado de correr y esconderse para salvarse. Le colocaron una manta encima, lo que sugiere que el asesino podría haber sentido remordimiento por dispararle al pequeño. Si bien todas las víctimas habían recibido disparos, Jameson era el único que tenía la garganta cortada además de la herida de bala. Una autopsia confirmaría posteriormente que todas las víctimas murieron a causa de esas heridas. Si una sola herida de bala en la cabeza fue infligida a corta distancia, probablemente a menos de un pie, y la autopsia indicó que los asesinatos tuvieron lugar alrededor de 3 a 4 días antes de que se descubrieran los cuerpos. Probablemente el 9 de diciembre de 2020, entonces la cronología del crimen se vuelve más clara. Para evitar que la noticia de este horrible crimen se filtrara a los residentes del vecindario, los detectives dieron a conocer muy pocos detalles sobre los asesinatos.
A las 10:40 de esta mañana, la policía recibió una llamada de un familiar que vino a ver cómo estaban en este lugar. Al llegar el familiar, los primeros agentes que respondieron encontraron 4 personas fallecidas dentro de la residencia. También afirmaron que se trataba de un incidente aislado y aseguraron a los vecinos que no corrían ningún peligro. Sin embargo, lo que los detectives no revelaron a los vecinos fue que, junto con los cuerpos, descubrieron una pistola y un cuchillo grande que habían quedado abandonados en la casa. Mientras que 4 miembros de la familia habían sido asesinados, el 5º miembro, Gavin, de 16 años, no estaba por ningún lado. Encontrar a Gavin se convirtió en la máxima prioridad de los detectives. En su búsqueda, se enteraron de que Gavin tenía una novia, Rebecca Walker, de 17 años. Los detectives localizaron a Rebecca y llegaron a su casa. Después de interrogarla, descubrieron que Gavin se había estado escondiendo en una casa en River Haven Road en Clinton, aproximadamente a 30 minutos en auto de la casa de Gavin en Cemetery Hill Drive. Esta casa pertenecía a la abuela de Rebecca, que estaba de viaje en ese momento. Sabiendo que la casa estaría vacía, Rebecca permitió que Gavin se quedara allí. Una hora después de encontrar los cuerpos en la casa de Cemetery Hill Drive, los detectives llegaron a la casa de la abuela de Rebecca en River Haven Road. Cuando los detectives entraron a la casa, encontraron a Gavin escondido detrás de una cómoda en un dormitorio del 3er piso. Junto con Gavin, los detectives también recuperaron algunas prendas de vestir que le pertenecían y que tenían manchas rojas. Las pruebas confirmaron más tarde que esas manchas eran de sangre y coincidían con las de los 2 hermanos menores de Gavin, Gage y Jameson. Antes de interrogar al chico, los detectives hablaron primero con su novia, Rebecca, para saber qué sabía sobre los asesinatos. Ella les dijo a los detectives que Gavin había estado sufriendo abusos por parte de su padrastro, Daniel, en casa. Dijo que el abuso era tan frecuente y severo que Gavin comenzó a temer por su vida con el tiempo. Rebecca agregó que hace solo unos días, el padrastro intentó abusar de él nuevamente, y este finalmente perdió la paciencia. No pudo soportarlo más. Tomó la pistola de su padrastro de la cómoda y la usó para matar a toda su familia. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho y el pánico comenzó a abrumarlo, guardó la pistola, salió corriendo de la casa y montó en su bicicleta hasta la casa de Rebecca. Dijo que estaba arrepentido de sus acciones y que incluso trató de consolarlo. En defensa de Gavin, Rebecca les dijo a los detectives que si no hubiera tomado medidas, su padrastro lo habría matado. Para ganarse la confianza y establecer una relación, los detectives le ofrecieron algo de comida y una Coca-Cola, tratando de entablar una conversación informal para que se sintiera cómodo. Una vez que los detectives lograron bajar la guardia de Gavin, se propusieron averiguar si había sufrido algún abuso, y de ser así, ¿en qué medida? Teniendo en cuenta lo que Rebecca ya les había dicho, el detective comenzó a hacerle preguntas sobre su familia y cómo era vivir con ellos. Gavin afirmó que su padrastro abusó de él durante muchos años. Daniel había hecho eso muchas veces antes y hace unas noches también golpeó severamente a Gavin. Intenta obligar a Gavin a hacer cosas que no quiere hacer. Amenazó con que si no hacía lo que decía, lo golpearía hasta matarlo. Una vez que desarrolló confianza en los detectives, comenzó a abrirse. Apenas unos minutos después del interrogatorio, dio una confesión completa sobre el asesinato de sus padres y sus 2 hermanos. Los detectives encontraron difícil de creer la historia sobre el abuso en su hogar y notaron discrepancias en su relato. Sin estar seguros de si decía la verdad, continuaron investigando para confirmar sus afirmaciones. Los detectives parecían estar llegando a un callejón sin salida. ¿Gavin mató a toda su familia debido al abuso que sufrió o había algo que estaba ocultando? Siguiendo su historia de haber sufrido abusos por parte de su padre, detalló a los detectives cómo llevó a cabo los asesinatos. Con un profundo resentimiento hacia sus padres y con la mente dominada por la rabia, puso su plan en acción la noche del 9 de diciembre de 2020. Gavin y Rebecca se habían estado enviando mensajes el día de los asesinatos. Cuando cayó la noche y toda la familia se estaba preparando para ir a dormir, pensamientos oscuros se gestaron en su mente.
Hizo una llamada de FaceTime a Rebecca y le informó de sus intenciones. Ella lo apoyó y lo animó a seguir adelante con su plan. Gavin recuperó la pistola de Daniel de la cómoda y se dirigió al dormitorio principal donde dormían Risa y Daniel. Con el arma apuntando a Daniel, se acercó hasta que estuvo a corta distancia y disparó, disparándole a Daniel en la cabeza. El fuerte disparo despertó a Risa, y antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, Gavin disparó de nuevo, matando a su madre con un tiro en la cabeza. Gage, el hermano de 12 años, estaba en su habitación tratando de dormir cuando la conmoción lo despertó. Perturbado por el ruido, fue a ver qué estaba pasando. Cuando Gage llegó a la habitación de sus padres, ya había encontrado un lugar para esconderse. Al ver la espantosa visión de sus padres cubiertos de sangre, entró en pánico. Antes de que pudiera reaccionar, Gavin reapareció y le disparó en la nuca. Luego regresó a su habitación y volvió a llamar a Rebecca por FaceTime para informarle que había completado los asesinatos. Temblando y en pánico, fue consolado por la chica, quien trató de calmarlo. El único miembro de la familia que quedaba en la casa era el hermano menor, Jameson, de 3 años. Después de asesinar a sangre fría a toda su familia, huyó de su casa y se escondió en el bosque durante unas horas. Más tarde, fue a la casa de Rebecca, donde ella lo ayudó a esconderse en la casa de su abuela en River Haven Road. Gavin permaneció allí durante 4 días hasta que llegaron los detectives y lo detuvieron el 13 de diciembre de 2020. Aunque los detectives sabían lo que había hecho esa noche, una cosa seguía siendo un misterio: su motivo. El verdadero motivo se reveló cuando los detectives descubrieron el historial completo de mensajes de texto intercambiados entre la pareja de jóvenes. A medida que continuaba el interrogatorio, los detectives intentaron comprender la naturaleza de las conversaciones entre Gavin y Rebecca. Recuperar los mensajes de texto de sus cuentas de redes sociales fue crucial para la investigación, ya que podría ayudar a determinar si la pareja de adolescentes estaba diciendo la verdad. Gavin describió cómo se comunicaban él y Rebecca e incluso compartió sus cuentas de redes sociales con los detectives. Durante el interrogatorio explicó las diferentes formas en las que se comunicaban, como a través de Google Duo y otras plataformas de mensajería. A pesar de haberse conocido solo unas semanas antes del confinamiento por COVID-19 en la primavera de 2020, los documentos judiciales revelaron que la pareja de adolescentes había intercambiado más de 11,000 páginas de mensajes de Facebook. Se accedió a este extenso historial de comunicación utilizando la información de inicio de sesión de las redes sociales que él había proporcionado a los detectives durante el interrogatorio. Pudieron iniciar sesión en sus cuentas y lograron recuperar con éxito la mayoría de los mensajes entre ambos chicos que se enviaron a espaldas de los padres de Gavin. Además, había registros de cientos de horas de llamadas de voz y video entre la pareja de adolescentes. Aunque él se aferró a la historia de que actuó en un ataque de ira y asesinó a su familia después de haber sido abusado por su padrastro durante meses, los mensajes contaban una historia completamente diferente. Resultó que Gavin había estado pasando por un momento difícil con su familia porque sus padres no aprobaban a su novia y no querían que la viera. Actuaron en consecuencia y le prohibieron tener cualquier contacto con ella, incluso poniendo cerraduras en las puertas para evitar que escapara de la casa. Además de eso, aunque no había pruebas de que Daniel abusara de Gavin para su placer, se confirmó que Gavin vivía en un ambiente muy estricto y hostil en casa, con un candado en el refrigerador y acceso limitado a la comida para él y sus hermanos. Gavin también era el cuidador principal de su hermano menor, Jameson, y los dos compartían un vínculo estrecho. Bajo estrecha observación, Gavin no pudo hacer nada, pero aún así logró mantenerse en contacto con su novia a través de llamadas secretas y mensajes de texto. Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos. Su deseo de pasar tiempo juntos se hizo más fuerte a medida que discutían cómo sería más fácil si los padres de Gavin, especialmente Daniel, no estuvieran presentes para interferir. Con el tiempo, estas discusiones pasaron del resentimiento al odio puro y maldad hacia los padres de Gavin.
todo lo que él necesitaba era un empujón, y ese empujón final vino de su amada novia Rebecca. Ella lo instó a tomar medidas para resolver su situación para que pudieran estar juntos. Finalmente aceptó y alrededor del 6 de diciembre de 2020 ideó un plan para asesinar a su familia a sangre fría. Inventó una historia de que su padrastro, Daniel, había estado abusando de él durante meses y, para evitar un mayor sufrimiento, decidió matar a su familia. Con Rebecca totalmente de acuerdo con el plan, creyó que evadiría la ley usando esta historia inventada y viviría feliz para siempre con ella. Pero cuando los detectives confrontaron a la chica con la información obtenida de los mensajes de texto, ella se derrumbó. Ante la innegable verdad, no tuvo más remedio que confesar todo. Rebecca reveló que quería pasar tiempo con Gavin y estar cerca de él, pero los padres hicieron que incluso las conversaciones telefónicas fueran un desafío. Nunca entendió por qué Risa y Daniel la odiaban tanto. Desesperada por estar con Gavin, había sugerido vagamente la idea de eliminar a su familia. Admitió que podría haber añadido leña al fuego que ya ardía dentro de él. Con la verdad ahora expuesta, tanto Gavin como Rebecca fueron detenidos. Mientras él estaba detenido bajo fianza en espera de juicio, los procedimientos judiciales de Rebecca se llevaron a cabo en 2021. Durante su juicio se reveló que Rebecca no solo sabía sobre los asesinatos, sino que también decidió no denunciar el crimen a las autoridades. En cambio, ayudó al chico en su escape y ayudó a ocultar detalles sobre los asesinatos. Las acciones la convirtieron en cómplice de los crímenes. La fiscalía presentó evidencia de que había estado al tanto de la intención de Gavin de cometer los asesinatos hasta un mes antes de que actuara. El abogado defensor Robbie Long argumentó que ella había soportado un pasado traumático, lo que la hacía susceptible a la influencia. La defensa sostuvo que Rebecca había sido manipulada por su novio, lo que la llevó a simpatizar con él y sus acciones. Durante su audiencia, Rebecca intentó leer una carta que había escrito para reconocer sus errores y expresar remordimiento. Abrumada por la emoción, no pudo leerla en voz alta, y en cambio la carta fue presentada al juez. Cuando concluyó su juicio, se declaró culpable como adulta en julio de 2021 de 4 cargos de complicidad después del hecho. Su abogado defensor negoció un acuerdo con los fiscales, lo que resultó en que se retiraran los cargos de asesinato en primer grado. En septiembre del mismo año, Rebecca fue sentenciada a 10 años por su papel en los asesinatos. El fiscal adjunto jefe del condado, Don Morse, declaró que ella recibió un trato porque el Estado creía que el joven la había manipulado hasta cierto punto. El juicio de Gavin se retrasó debido a su condición de menor en el momento de los asesinatos. El juicio comenzó el lunes 5 de diciembre de 2022, presidido por el juez Kenneth Ballard. Gavin enfrentó 4 cargos de asesinato en primer grado y 4 cargos de uso o presentación de un arma de fuego. El juicio no se centró en si Gavin cometió los asesinatos, sino en por qué lo hizo. Además de aceptar el acuerdo de culpabilidad en septiembre de 2021, Rebecca aceptó testificar contra Gavin a cambio de una reducción de los cargos. Rebecca testificó que él estaba pasando por un momento difícil en casa. No le gustaba que le dijeran qué hacer y le molestaban las restricciones en sus actividades, incluido el tiempo que pasaba con ella. Explicó que la falta de libertad y las restricciones impuestas a su relación contribuyeron significativamente a los trágicos eventos. Agregó que, a pesar de estar en una videollamada con Gavin esa noche, estaba casi oscuro en su casa y ella no vio lo que sucedió. Sin embargo, durante el juicio, evidencia sustancial confirmó que Gavin y Rebecca estuvieron en una videollamada antes, durante y después de los asesinatos. Timothy Saunders, el abuelo del chico que descubrió los cuerpos, también testificó. Contó cómo entró al dormitorio, encendió la luz y vio la escena sombría. Cuando se le preguntó si se dio cuenta de con qué se había topado, confirmó que al encender la luz se vieron los cuerpos, incluido Gage. La defensa reconoció que efectivamente había asesinado a su familia, pero argumentó que los asesinatos fueron resultado del severo abuso que sufrió en casa. Detallaron las duras condiciones a las que se enfrentaba, incluido un candado en la puerta trasera de la casa que lo atrapó aún más dentro.
El testigo Sullivan presentó los hechos entre Gavin y Daniel y le dijo al jurado que Gavin se vio obligado a cuidar a su hermano menor, Jameson, las 24 horas del día a pedido del padre. Jameson incluso comienza a llamar a Gavin papá, destacando la profundidad de su relación y la carga que se le impuso. Al recordarles a los jurados las hostiles condiciones de vida en la casa, Sullivan declaró que Daniel y Risa pusieron candados en el refrigerador para restringir el acceso de Gavin y sus hermanos pequeños a la comida. Enfatizó que había estado viviendo en esa casa sintiéndose atrapado, con sus esperanzas de un futuro mejor disminuyendo día a día. Los repetidos intentos de Gavin de escapar de su familia subrayaron aún más este punto. Nadie escuchó sus gritos de ayuda. El jueves 8 de diciembre de 2022, el jurado reanudó sus deliberaciones por la mañana y el veredicto se anunció alrededor de las 12:15 p.m. de esa tarde. Los jurados declararon a Gavin Smith culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su padrastro, Daniel Dale Long, su madre, Risa Mae Saunders y su hermano menor, Jameson Long. Gavin también fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su hermano menor, Gage Ripley, y de un cargo de uso o presentación de un arma de fuego. Finalmente, Gavin se dirigió al tribunal y ofreció una breve disculpa por sus acciones. Le rogó al juez que considerara una sentencia alternativa y solicitó que lo enviaran al Centro Anthony para delincuentes juveniles. Gavin fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, una sentencia de 40 años por el asesinato en segundo grado de su hermano Gage, de 12 años, y 10 años adicionales por usar un arma de fuego durante un delito grave. El juez ordenó que estas sentencias se cumplieran consecutivamente. ¿Qué opinas de la sentencia que recibió Gavin? ¿Fue justa o debería haber sido más dura? ¿Crees que Rebecca jugó un papel crucial en los asesinatos y debería haber recibido una sentencia más larga? Nos encantaría conocer tu opinión. Si hay algún caso que te gustaría que cubriéramos, no dudes en dejar tus recomendaciones en la sección de comentarios a continuación. Para conocer más historias cautivadoras sobre crímenes reales, dale a me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. El sol se estaba poniendo sobre la bahía de Tampa en una tranquila tarde de domingo en enero de 2013. Patrick Mullins, un hombre cuidadoso y amante de la naturaleza, estaba en el río Manatee como de costumbre. Pero 2 días después, su barco fue encontrado a la deriva y su cuerpo fue hallado a millas de distancia, con marcas extrañas nunca antes vistas. ¿Qué presenció Patrick en el agua ese día? ¿O fue víctima de una oscura conspiración? 10 años después, el misterio sigue sin resolverse, pero una nueva serie de eventos ha levantado esperanzas de que la verdad pronto será revelada. Vamos a explorar esta retorcida historia. Patrick Mullins conoció a su futura esposa, Jill, mientras ambos estudian en la Universidad de Florida. Aunque Patrick era de el condado de Manatee y Jill de Sarasota, sus caminos no se cruzaron hasta que Jill se convirtió en la compañera de cuarto de la novia del hermano mayor de Patrick. Desde el principio hicieron clic y formaron un fuerte vínculo. En 1983, Patrick y Jill se casaron y se establecieron en Bradenton, Florida, comprando una pequeña casa junto al río. Su hogar estaba cerca de un afluente del río Braided, que fluye hacia el río Manatee al norte. Juntos construyeron una familia amorosa con 2 hijos, Mason y Miles. Patrick fue un dedicado y querido maestro de 4º grado durante muchos años. Durante este tiempo, él y su esposa continuaron su educación, obteniendo ambos títulos de maestría para convertirse en bibliotecarios y especialistas en medios calificados. Más allá de su carrera, Patrick estaba profundamente involucrado en su comunidad. Cantaba en el coro de la iglesia y en un cuarteto de barbería, además de servir en la Guardia Nacional. Para principios de 2013, Mason y Miles habían crecido y se habían mudado de la casa familiar. Uno estaba asistiendo a la universidad y el otro estaba sirviendo en el extranjero en Afganistán. Patrick, un bibliotecario escolar en la escuela secundaria Palmetto, disfrutaba mucho de su trabajo, pero esperaba con ansias la jubilación.
Él y su hermano Gray planeaban iniciar su propio negocio, marcando el comienzo de un emocionante nuevo capítulo en su vida. El 27 de enero de 2013 fue un domingo. Antes de que Jill saliera de casa para hacer algunos mandados, Pat dijo que planeaba llevar su pequeño bote, un golpeador de tocones de fondo plano de aproximadamente 14 pies de largo, al río para dar una vuelta. El bote no había sido muy utilizado últimamente y necesitaba una prueba para asegurarse de que el motor funcionara. Pat solía llevar su bote al río Braden, que conecta con el mucho más grande río Manatí al norte. Las aguas se volvían mucho más profundas en el Manatí y luego en la bahía de Tampa. El pequeño bote de Pat estaba destinado a las aguas poco profundas, que era donde su esposa creía que él se dirigía esa tarde. Los vecinos vieron a Pat salir de la casa alrededor de las 3 p.m. Se detuvo en una ferretería para comprar algunos artículos para llevar a casa. Luego desenganchó el bote y se lanzó al agua. Jill regresó esa noche alrededor de las 6 p.m. y descubrió que su esposo aún no había vuelto. Su vehículo estaba en la entrada, pero el bote había desaparecido. Inmediatamente se encendieron las alarmas en su mente. Era una noche de domingo y su esposo no se quedaría fuera más allá de la hora de la cena en una noche de trabajo. Pasaron horas sin noticias de Pat, así que Miles llegó desde Tampa y se unió a su tío en el río en busca de su padre. ¿Había estado el bibliotecario herido en el bote y no pudo llevarlo de regreso a casa? ¿Hubo un accidente y Pat se había quedado varado? Para las 11 p.m. Jill había contactado a la oficina del sheriff del condado de Manatee. La Guardia Costera, USCG, también fue informada. Se enviaron equipos de búsqueda, tanto por aire como por agua. 2 días después de que Pat desapareciera, su bote sin tripulación, Green Top, fue avistado a la deriva al noroeste de Egmont Cay, muy al oeste del río más pequeño por donde la víctima había presumiblemente entrado al agua. Usando lo que la USCG llamó métodos de deriva inversa, junto con chequeos de mareas y viento, determinaron que el bote había derivado desde algún lugar en la parte baja de la bahía de Tampa. Jill Mullins le había dicho a la USCG que Pat había transitado a Terrace Bay en el pasado, pero era muy poco probable que hubiera planeado ir allí, especialmente cuando tenía programado ir a trabajar a la mañana siguiente. Ella y un amigo de Pat, que fue entrevistado por la USCG, también informaron que Pat nunca habría entrado en la bahía de Tampa con su pequeño bote. Pero de alguna manera, eso es exactamente donde fue encontrado eventualmente. Cuando los investigadores registraron la pequeña embarcación, encontraron varios objetos de Pat aún a bordo. Un chaleco salvavidas, dispositivos de flotación, 2 tanques de gasolina, 2 botellas de agua, una completamente vacía y la otra aún llena, un par de gafas de sol y un sombrero de paja. El motor estaba en neutro y parecía haberse quedado sin combustible del tanque adjunto. La Guardia Costera de E.E.U. y la oficina del sheriff no encontraron evidencia de juego sucio. No había signos de lesiones ni indicios de una lucha, y las pruebas de luminol no revelaron rastros de sangre ni dentro ni fuera del bote. La embarcación fue recuperada y llevada a la costa para su examen. Después de ser retenida durante un tiempo, eventualmente fue devuelta a la familia Mullins. Una vez que el bote fue almacenado de forma segura en casa, la familia notó algo inusual. Líneas de pintura roja que se habían desprendido de otra fuente eran visibles a lo largo del costado de la embarcación. Se tomaron fotografías de la pintura y se preservó una muestra para posibles pruebas. Aunque esta pista única era vaga, le dio a la familia un rayo de esperanza. Se aferraron a la creencia de que estos tenues rastros de pintura roja, esta pequeña pieza de evidencia, podrían eventualmente desbloquear el misterio de lo que había sucedido con Pat. El 5 de febrero, 9 días después de que Pat desapareciera, el pescador Jeffrey Page avistó un cuerpo flotando boca abajo en el agua. La ubicación estaba casi en línea recta desde donde se había encontrado el bote de Pat, cerca del marcador del canal de Egmont, al noroeste de la isla Sneads. Cuando el hombre fallecido fue sacado del agua, fue identificado positivamente. Era Patrick Mullins.
La víctima había sido atada con una cuerda que estaba conectada a un ancla lanzada al agua. Estaba flotando en una zona relativamente baja, de solo 4 a 6 pies de profundidad. Le faltaba un zapato. El agua en el canal es extremadamente profunda, pero donde se encontró el cuerpo solo había de 2 a 3 pies de agua. La autopsia fue realizada por el Dr. Russell Vega, el médico forense jefe del distrito número 12 de Florida. Se determinó que la causa de la muerte fue un disparo de escopeta en la cabeza. Aunque parecía más probable que Pat hubiera sido asesinado por un solo disparo fatal, los expertos no podían descartar completamente la posibilidad de múltiples heridas de bala. El informe de autopsia indicaba que el cuerpo de Pat era consistente con haber estado en el agua durante aproximadamente 8 a 9 días, la duración exacta que había estado desaparecido. Sin embargo, un detalle se destacó como peculiar. El pescador que descubrió el cuerpo de Pat, Jeffrey, comentó sobre su inusual condición. Aparte del severo daño causado por el disparo, el cuerpo de Pat parecía notablemente limpio. Esto fue particularmente sorprendente dado que se creía que había estado sumergido en la bahía de Tampa durante más de una semana, un cuerpo de agua repleto de vida marina. La falta de cualquier perturbación aparente de la fauna local generó preguntas significativas. La bahía de Tampa alberga una amplia variedad de criaturas acuáticas y parecía improbable que un cuerpo pudiera permanecer intacto durante un periodo tan prolongado. Esta glaring inconsistency solo profundizó el misterio que rodea la muerte de Pat Mullins. Se piensa que la herida en la cabeza del cuerpo casi seguramente atraerá a carroñeros. Además, había muchos barcos en el río Manatí el fin de semana en que Pat desapareció. El clima era agradable. Casualidad, la exposición de armas de fuego Suncoast se estaba llevando a cabo en Palmetto ese mismo fin de semana, a solo 7 millas de donde fue encontrado. Parece implausible que Pat hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. Sin embargo, la especulación sobre su tiempo en el agua es diferente de los hechos que informaron la autopsia. El Dr. Vega no pudo determinar las circunstancias de la muerte a través de la autopsia. En otras palabras, no pudo descartar la posibilidad de que la herida que causó su muerte fuera autoinfligida. Las circunstancias de la muerte de Patrick Mullins se consideran indeterminadas. Jill Mullins, junto con sus 2 hijos y la comunidad en general, se reunió para llorar la pérdida de Pat Mullins, un esposo, padre, amigo y educador devoto. El profundo impacto que tuvo en sus estudiantes fue evidente durante un servicio conmemorativo en la escuela secundaria Palmetto, realizado 2 días después de que se encontrara su cuerpo. El servicio tuvo tanta concurrencia que no había lugar para estar de pie. Nisio, el médico forense, no pudo descartar la posibilidad de que Pat hubiera terminado con su propia vida, en consonancia con la suposición de la oficina del sheriff del condado de Manatee, MCSO, que el médico forense no pudo descartar. Gray Mullins, el hermano de Pat, recordó que durante las entrevistas de seguimiento, las fuerzas del orden parecían centrarse en si Pat había estado infeliz. Sin embargo, Gray no estaba de acuerdo con esta narrativa. Pasó tiempo con su hermano menor la noche antes de que desapareciera y lo describió como optimista, entusiasta y emocionado por su próxima jubilación. Jill Mullins también recordó que el equipo del sheriff la presionó para aceptar la idea de que su esposo había terminado con su propia vida, una noción que ella rechazó de manera contundente. La MCSO más tarde negó haber hecho tales declaraciones. La investigación no descubrió problemas de salud, problemas de abuso de sustancias, consumo de alcohol, problemas financieros, ni ninguna indicación de que la víctima estuviera lidiando con algo que pudiera llevarlo a hacerse daño. Quizás el eslabón más débil de la teoría es que Pat Mullins nunca poseyó una escopeta. Una auditoría forense de sus cuentas bancarias realizada por la MCSO no encontró evidencia de que alguna vez hubiera retirado el dinero necesario para comprar una escopeta. Tanto la investigación del sheriff como una segunda investigación independiente llevada a cabo por un periodista consultaron a comerciantes locales de armas, y ambas no encontraron indicios de que la víctima hubiera adquirido alguna vez un arma.
Además, no se encontró ningún arma en el agua. A pesar de lo que parecían ser inconsistencias evidentes, la teoría propuesta por la oficina del sheriff del condado de Manatee era que Patrick Mullins había atado un ancla de 25 libras a su cuerpo y se había lanzado el ancla por sí mismo. Para apoyar esta teoría, los investigadores señalaron la cuerda atada alrededor de la cintura y las piernas de Pat, colocada de tal manera que él podría haberlo hecho razonablemente solo. Creían que si su muerte hubiera sido un homicidio, sus piernas o manos habrían estado atadas y no dejadas sueltas. Es decir, creían que había sido atado antes de ser disparado, no después. A pesar de eso, la naturaleza de los nudos en la cuerda planteó más preguntas. La cuerda unida al ancla y a Pat estaba envuelta verticalmente 2 veces sobre su hombro, entre sus piernas, y luego envuelta alrededor de su cintura 6 veces. Los expertos que revisaron los nudos no pudieron evitar notar la dificultad de superponer las cuerdas de esta manera mientras estaban de pie o sentados en el pequeño bote. La naturaleza del envoltorio hizo que un experto en navegación comentara que Pat parecía haber sido convertido en un paquete. Su familia señaló los años de experiencia de Pat en el agua. Creían que, de haber atado la cuerda a sí mismo, habría utilizado un solo nudo para asegurarse al ancla, en lugar de la disposición amateur y de múltiples nudos que se utilizó. No fue hasta abril de ese año que se llevó a cabo una búsqueda sistemática en el agua en la zona donde fue encontrado Pat. El enfoque de la USCG se conocía como cortar el césped. Los equipos de búsqueda seguían un patrón, saliendo en intervalos de 10 pies mientras remolcaban equipo de snorkel detrás de los barcos para ver el fondo del agua. Usando este método, la USCG eventualmente cubrió una cuadrícula de 200,000 yardas cuadradas del agua donde se recuperó el cuerpo de Pat. Hubiera sido razonable, si él hubiera muerto en esa ubicación, haber recuperado también su zapato perdido y la escopeta a través de los esfuerzos de búsqueda, pero ninguno de los artículos fue encontrado. El popular bibliotecario no tenía enemigos conocidos. Según todos los informes, tenía un matrimonio muy feliz. Tenía planes futuros de iniciar un negocio con su hermano. Pat parecía optimista sobre el futuro. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido en el agua esa tarde de domingo que lo llevara a su muerte? ¿Podría haber estado allí y haber visto algo que no debería haber visto? Debía ser algo serio para que la persona llevara una escopeta y estuviera dispuesta a usarla. Pat era ampliamente conocido como un hombre muy servicial y considerado. Los amigos informaron constantemente a la MCSO que él era el tipo de persona que no habría dudado en acercarse a otro barco para ofrecer ayuda si los pasajeros parecían estar en problemas. Que el motor se hubiera dejado encendido hasta quedarse sin combustible sugiere que Pat tenía la intención de hacer solo una breve parada. La USCG devolvió una pista potencialmente significativa al principio. 2 amigos que estaban tomando fotos el domingo en que Pat desapareció avistaron lo que creían que era su bote con la parte superior verde, dirigiéndose hacia el oeste en dirección a Passage Key. Uno de los amigos recordó haber visto 3 botes en total saliendo del área de Terracia Bay alrededor de la misma hora, ninguno de los cuales reconoció. Ninguno de los amigos había visto a la persona en el bote de Pat lo suficientemente claro como para identificarla, a pesar de que informaron con confianza que solo una persona había estado dentro cuando lo vieron pasar. Para que el bote de Pat viajara en el agua desde su punto de lanzamiento en el río Braden hasta el punto donde fue descubierto, necesariamente habría pasado por al menos un punto a lo largo de la ruta cubierta por las cámaras de seguridad. Resulta que hay una cámara en el puente del tren CSX que probablemente habría capturado la embarcación. Los registros de la MCSO muestran que un detective solicitó esa grabación de video el 28 de enero, el mismo día en que se encontró el bote. Los registros de la USCG indican que fueron informados por la oficina del sheriff de que los investigadores estaban en camino para recoger y ver el video ese día. Pero nadie llegó al puente y el video no fue obtenido en ese momento.
Este fallo, más que cualquier otro error en la investigación, es la razón probable de que la investigación sobre la muerte no se convirtiera en una indagación por homicidio desde el principio. Ciertamente, un video que mostrara potencialmente a alguien que no fuera Pat en su bote, ese día habría inclinado la balanza. Pero no está claro que, si es que algo, habría mostrado la vigilancia. Cuando la familia Mullins solicitó la cinta, el archivo se había corrompido y las imágenes se habían perdido. La MCSO no había logrado obtenerlo y no había archivos de respaldo. En 2021, la familia Mullins contrató a la investigadora forense Lori Baker para reexaminar las circunstancias que rodearon la muerte de Pat. La autopsia del Dr. Russell Vega concluyó que la víctima había muerto por un disparo de escopeta en la cabeza a quemarropa. Remarcablemente, no había signos de lesiones por contacto. Con base en esto, Baker teorizó que para que Pat se hubiera hecho daño con una escopeta de cañón largo, el arma tendría que haber sido sostenida en una posición incómoda, apuntando hacia su cabeza pero no directamente contra ella. Aunque este ángulo no era imposible, era altamente improbable dado el tamaño y el peso del arma, así como la distancia del disparo. Aún más significativo fue la observación de Baker de que, si este escenario hubiera ocurrido, debería haber habido evidencia de sangre en el bote. La ausencia de cualquier rastro era particularmente sorprendente, especialmente considerando la brisa que venía del agua ese día, que habría dispersado material biológico. Después de revisar meticulosamente más de 400 páginas de informes policiales y del médico forense, realizar su propia investigación y consultar con 7 expertos en la materia, la investigadora forense Baker presentó sus hallazgos. Su informe final reconoció que no había surgido una única explicación definitiva para la muerte de Pat Mullins. Sin embargo, señaló que la evidencia, al ser sopesada cuidadosamente, se inclinaba hacia la probabilidad de un homicidio. Jill Mullins continuó su búsqueda de respuestas. Trabajó con grupos comunitarios locales para recaudar fondos para una recompensa que se otorgaría a cualquier persona que ofreciera información que pudiera llevar a un arresto. También presionó repetidamente a la MCSO con preguntas sobre la evidencia y lo que ella veía como fallos evidentes en su investigación. Mientras la comunidad se unía detrás de Jill, había otra persona que comenzó a llamar la atención. El chef profesional Damon Crestwood era un amigo de mucho tiempo del hermano de Pat, Gray, y un amigo de la familia Mullins. Este hombre aparentemente no había estado cerca de la víctima, siendo conocidos amistosos en el mejor de los casos, según quienes los conocían. Por lo tanto, la extrema reacción de Damon a la muerte de Pat suscitó sospechas. Según Gray, Damon rompía en llanto y sollozos incontrolables después de que Pat había fallecido. Jill informó que este chef le admitió que iba a mirar a lo largo del río Manatí, llorando y sollozando durante horas. Su dolor fue descrito como abrumadoramente desproporcionado. Es difícil de creer que Damon tuviera una fijación con el caso de Pat y lo que parecía ser un apego emocional irracional. Luego, durante las celebraciones del Día de los Caídos, más tarde en 2013, ofreció a otros asistentes una exhibición extraña. Frente a amigos y familiares, el hombre se ató una cuerda a sí mismo y luego a su perro. El aspecto más inquietante fue que lo hizo de una manera sorprendentemente similar a la forma en que Pat había sido atado cuando fue encontrado en el agua. Los testigos de estas acciones quedaron conmocionados y perturbados. Cuando le pidieron una explicación, Damon no dio ninguna. Cada enero, alrededor del aniversario de la muerte de Pat, Damon sufría lo que sus amigos denominaban un colapso mental. Ha desarrollado una adicción a sustancias y está sufriendo las consecuencias de su comportamiento inexplicable. Tampoco pasó desapercibido que este hombre tenía su propio bote, un esquí Nordic. Casualidad, el bote de Damon tenía una franja roja pintada a lo largo del costado. En el momento de la muerte de Pat, también residía en un vecindario al noroeste de los Mullins. Ponía su bote en el río Manatee cerca de la entrada de la bahía de Tampa. Esto colocaba a Damon Crestwood en estrecha proximidad al área donde eventualmente se encontró a Pat.
Damon se negó a sentarse para una entrevista con las autoridades. Mientras que la ley negaba cualquier implicación en la muerte de Pat, no ofrecieron más comentarios sobre el asunto. Damon también se negó a permitirles el acceso a su bote o a proporcionar muestras de la pintura roja. Para alguien que afirmaba ser un amigo de la familia que estaba de luto por la pérdida de Pat, su falta de disposición para cooperar decía mucho. Mientras tanto, la adicción del chef estaba apoderándose de su vida. En 2017, 4 años después de la muerte de Pat Mullins, Damon Crestwood murió de una sobredosis. Los secretos que pudo haber tenido sobre el asesinato murieron con él. Afortunadamente, aún quedaba esperanza de obtener algunas respuestas. La hija de Damon amablemente ofreció acceso al bote de su padre tras su fallecimiento. Se realizaron pruebas de la pintura roja del Chenautic de Damon en comparación con la muestra tomada del bote de Pat años antes, y coincidió. El laboratorio informó que el bote Chenautic de Damon no puede ser eliminado como una posible fuente de las manchas de pintura roja. Sin embargo, tampoco se pudo vincular de manera definitiva como la fuente de la mancha. Parece que la pintura roja era de una variedad extremadamente común. También se probó contra un cortacésped rojo y hubo especulaciones de que los marcadores de boya rojos hacia la bahía también podrían haber sido la fuente de la mancha. Aunque la evidencia es escasa, muchos señalan a Damon Crestwood como un testigo clave o incluso el perpetrador en el caso de Pat. Podría haber mucho más en la historia del hombre bajo la superficie, o podría ser nada más que una coincidencia y un hombre perturbado luchando contra sus propios demonios. Además del sesgo inicial de los investigadores de que la muerte de Pat no fue un homicidio, la reexaminación de la evidencia por parte de Lori Baker destacó más errores. Específicamente, el inventario de artículos inicialmente listados en el bote de la víctima no coincidía con los que luego se procesaron para ADN o huellas dactilares. Se mencionaron 2 botellas de agua, una parcialmente llena y una vacía, como presentes en el bote en el momento de su recuperación. Extrañamente, cuando se procesaron los artículos, la segunda botella vacía faltaba, junto con uno de los 2 tanques de combustible. Baker no encontró ningún registro que indicara que estos artículos faltantes fueron analizados. Además, señaló que no todos los elementos restantes que podrían haber proporcionado evidencia valiosa fueron probados. En su informe, observó que el hecho de que el bote se almacenara afuera y sin asegurar dice mucho sobre la mentalidad del equipo de investigación. Los esfuerzos incesantes de Jill Mullins para mantener el caso de su esposo en la conciencia pública y presionar por respuestas no han sido en vano. En 2020, el FBI pudo revisar el archivo del caso y reclasificar la muerte de Pat como un homicidio. En 2022, su caso fue presentado en un episodio de Unsolved Mysteries. Jill se comprometió a casarse con un hombre llamado Mike. Eventualmente vendió la casa donde ella y Pat habían criado a sus hijos, pero decidió permanecer en la zona. Su nueva pareja apoya sus esfuerzos por averiguar qué le sucedió a su exmarido. Juntos colocan carteles buscando información y mantienen el fondo conmemorativo Pat Mullins. 10 años después, el misterio de la muerte de Patrick Mullins todavía se cierne como un fantasma sobre el río Manatí. Las preguntas permanecen sin respuesta, y cada pieza del rompecabezas parece acercarnos más a la verdad, sin llegar nunca a alcanzarla. Pero quizás es en el constante cuestionamiento de los seres queridos y la comunidad donde encontramos significado. Porque ningún misterio permanece sin resolver y ninguna historia está verdaderamente cerrada mientras haya personas que continúan buscando. Patrick Mullins merece la verdad y el río aún guarda su susurro, esperando el día en que todo será revelado. La mujer en esta imagen es Evangelina Tejera Bozada, alguna vez símbolo deslumbrante de una fiesta radiante. Pero fueron esas mismas manos las que sembraron una tragedia que sumió a toda la ciudad de Veracruz en el espanto. En 1989, tras una larga noche hundida en el alcohol y en accesos de locura difusa, convirtió su pequeño apartamento en un infierno terrenal.
Sus 2 hijos pequeños dejaron de ser carne de su carne para convertirse en víctimas de un macabro sacrificio. Los sollozos ahogados sofocados con violencia, los frágiles cuerpecitos enterrados en macetas como una decoración aterradora. Se dice que desde aquel día esa casa nunca volvió a ser íntegra. Las risas infantiles aún parecen resonar, pero acompañadas del eco de súplicas apagadas. Y de reina, Evangelina pasó a convertirse en un espectro viviente, condenada a ser recordada con un nombre que hiela la sangre: la reina asesina. Si tienes el valor suficiente para adentrarte en la oscuridad de esta historia, quédate hasta el final del video. Evangelina Tejera. Bosada nació en 1965 en Veracruz, México, en una familia rica e influyente en la región. Creció allí junto a su padre, Jaime Tejera Suárez, su madre, cuyo nombre no ha sido revelado, y su hermano menor, Juan Miguel Tejera Bosada. Aunque se podría decir que los hermanos tenían una vida relativamente normal, rodeados de las comodidades que les brindaba ser hijos de un médico famoso y respetado, eso es verdad, pero en la intimidad del hogar no todo era tan brillante. Detrás de la fachada de una persona respetable y pilar de la comunidad, Jaime era en realidad un hombre violento y controlador, y su familia estaba atrapada bajo su dominio, soportando arrebatos de ira que probablemente eran impulsados por sus hábitos de alcohol. Además, según algunas fuentes, era extremadamente celoso y justificaba sus acciones con abusos constantes, acusando a su esposa de infidelidad con varios empresarios destacados del puerto, como dueños de periódicos importantes, estaciones de radio y negocios locales con los que tenía contacto. En una ocasión, cuando Evangelina tenía solo 9 años, su padre amenazó a toda la familia con un arma de fuego, acusándolos de arruinar su vida. Esta experiencia aterradora marcó profundamente a la niña y fue la causa de que ella sufriera años de maltrato. Su madre finalmente decidió poner fin al matrimonio. Después del divorcio, la mujer obtuvo la custodia de sus 2 hijos. Pero lo que parecía ser el inicio de una nueva vida resultó ser todo lo contrario. La madre de Evangelina se convirtió en la nueva abusadora para ella. La reprendía por cualquier cosa y la culpaba de que la casa gastara más dinero solo por ser mujer. La situación empeoró cuando la joven entró en la pubertad, porque su madre decía que ahora debía gastar más en productos de higiene femenina. Esto llevó a innumerables conflictos y finalmente, cansada de las reprimendas de su madre, la chica se fue de casa y se mudó a vivir con Jaime y su nueva esposa. Por eso Evangelina quedó en tercer lugar en su año de secundaria. Y su padre, tal vez intentando corregir los abusos del pasado, la apoyó para que mejorara en sus estudios y le propuso convertirla en una joven refinada, inscribiéndola en clases de piano y tenis y llevándola a eventos donde pudiera relacionarse con figuras de la alta sociedad de Veracruz. Pero más allá del apoyo de su padre, Evangelina buscaba llamar la atención de todos, pues se había convertido en una joven atractiva y destacaba especialmente por su expresividad y sus grandes ojos azules. En ese tiempo, Veracruz celebraba uno de los carnavales más coloridos y prestigiosos del país. El carnaval era un evento importante en la región, tanto que los semanarios locales solían cubrirlo en sus portadas. La edición. Entre las figuras que brillaban como los llamados monarcas de la fiesta, la reina y el rey feo eran elegidos no solo por sus rasgos físicos y simpatía, sino también por pertenecer a esas familias. Se recaudó más dinero durante la campaña anterior. Así fue en febrero de 1983. Gracias a la influencia de su padre y su belleza destacada, Evangelina se convirtió en la reina coronada del carnaval. Y como en cualquier concurso de belleza, ella sería la imagen del evento festivo durante el año siguiente. Por esa razón, el 8 de febrero, el comité organizador le regaló un vestido para que pudiera asistir a todos los eventos sociales, entrevistas y múltiples actividades públicas relacionadas con el evento. El jueves 10 de febrero, en una ceremonia muy concurrida, Evangelina II, como se le llamaba entonces, coronó a Octavio Mardones, el rey feo, un adolescente conocido como Tavo. Como reina del carnaval, Evangelina se convirtió en el centro de atención en Veracruz y prácticamente en una celebridad.
su fama la llevó a aparecer en revistas, prensa y programas de televisión con gran audiencia. Incluso tuvo contacto con muchos de los artistas más famosos de la época y con miembros de la alta sociedad mexicana. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás del escenario y de los recientes escándalos, Evangelina no resistió la tentación de la fama. Se volvió asidua a fiestas y clubes nocturnos exclusivos, donde comenzó a abusar del alcohol y de sustancias prohibidas. Sin embargo, según algunas fuentes, desde los 15 años principalmente consumía marihuana y cocaína. Su fama era lo único que destacaba en medio de su adicción. Pero cada vez que la joven tenía un exceso, su padre limpiaba el desastre y restauraba su imagen pública. Al final de su reinado, se puede decir que la joven vivió una vida relativamente normal por un tiempo, pero lamentablemente los abusos sufridos en su infancia la llevaron a vincularse con hombres dominantes y abusivos. Evangelina se enamoró de un hombre cuya identidad es desconocida, que frecuentaba a sus dos hijos, Jaime y Juan Miguel Tejera Bozada. Pero claramente él no estaba interesado en ser padre, pues nunca los reconoció, razón por la que llevan el apellido de su madre. Tampoco tenía intención de mantener una relación estable con ella, por lo que la abandonó poco después. Ella vivió una separación muy difícil. La depresión aumentó sus recaídas en el consumo de alcohol y drogas, provocando un cambio notable en su estabilidad emocional. Así que, a pesar de lo que sufrió en su infancia, Evangelina repitió el patrón de abuso de su padre, descargando su frustración en sus hijos pequeños, a quienes solía castigar severamente. Luego estuvo con un médico reconocido, pero él estaba casado y tampoco la tomó en serio. Desde entonces, la vida de la joven pareció derrumbarse en una espiral de autodestrucción. Iba de fiesta en fiesta y no quería trabajar, por lo que no tenía ingresos para mantener a sus hijos y a ella misma. Vivía prácticamente de la ayuda de su familia y de lo que pedía prestado a amigos. Además, Evangelina tenía la tendencia a mentir casi patológicamente, y quienes la rodeaban comenzaron a notarlo. Frecuentemente inventaba muchas historias, a veces copiadas de otros, y cada vez que pedía dinero se justificaba diciendo que sus hijos estaban gravemente enfermos. Cuando la familia descubrió que los recursos que le daban para cuidar a los niños eran gastados en drogas, le dieron la espalda. Entonces quiso volver con su madre y hermano, pero ellos se negaron a recibirla. En cambio, decidieron ayudarla pagando el alquiler de un departamento en un edificio frente a la Plaza Zamora, donde en 1983 le habían coronado reina del carnaval. Evangelina tenía 24 años entonces. Se mudó al departamento con sus hijos. Pero alejándose de la reflexión sobre su situación y sin dar un giro a su vida, la joven se hundió aún más en la decadencia, convirtiendo su nuevo hogar en el epicentro de fiestas escandalosas con la participación de personas de alto estatus en la sociedad veracruzana. Se dice que en esos eventos había mucho alcohol, drogas e incluso mujeres que ofrecían servicios sexuales. Entre los asistentes se encontraban empresarios, presentadores de televisión, figuras de los medios y empleados del gobierno local que participaban en esas fiestas de alcohol. Un secreto a voces en la sociedad de Veracruz. Se rumorea que en una fiesta salvaje, Evangelina había tenido relaciones íntimas con varios hombres, y mientras todo esto ocurría, ella dejó a sus hijos encerrados, privándolos de comida y agua. Los vecinos afirmaron que eso fue exactamente lo que presenciaron. Sus invitados especiales, a quienes preferían no mirar y mantenerse en silencio. Por el horror de ese comportamiento, sus familiares retiraron el apoyo y al verse impotente, la joven mujer comenzó a consumir tranquilizantes, empeorando las cosas y aumentando su inestabilidad emocional. Las adicciones la hicieron cada vez más violenta, y sus hijos se convirtieron en el blanco de esa furia. Lamentablemente, los estallidos de locura de la exreina del festival, tan alabada, perdieron el control la mañana del 18 de marzo de 1989. Eran las 10 de la mañana cuando Juan Miguel, de 2 años, comenzó a llorar por hambre. Claramente, Evangelina no soportó el llanto de su hijo menor y se enfureció.
impulsada por una fuerza oscura, entró en la habitación de los niños y sacó agresivamente a Jaime, de 3 años. Lo llevó a la sala, lo agarró por las piernas y lo azotó hasta que su cabeza golpeó la pared. Luego, como si fuera una muñeca rota, lo golpeó contra el suelo una y otra vez, hasta que el niño murió de forma terrible. Después fue el turno de Juan Miguel, a quien arrebató la vida de la misma manera, golpeando su cabeza contra el piso del apartamento. Algunas versiones dicen que después de hacer eso, puso los cuerpos en el horno de la cocina con la intención de quemarlos y quizás reducir los restos a cenizas, pensando que así sería más fácil deshacerse de ellos. Sin embargo, el aparato no alcanzó suficiente calor y no logró su objetivo, por lo que tomó los cuerpos pequeños de sus hijos y los puso sobre la mesa. Tomó un objeto afilado y comenzó a cortarlos en partes pequeñas. Después colocó los restos cortados en varias macetas grandes de color cobre que parecían decoración del edificio. Con una frialdad impresionante, llenó los espacios vacíos en las macetas con tierra y plantó flores y plantas que tenía en el jardín y las colocó en la azotea, visibles desde afuera. Según las evaluaciones, Evangelina fue demasiado descuidada para limpiar las manchas de sangre salpicadas en el suelo y las paredes durante esa brutal acción. Tampoco recogió los juguetes de los niños esparcidos por todas partes y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron por la ausencia de sus hijos, dijo que se habían ido con el padre. Ella siguió con su estilo de vida fiestero sin mostrar arrepentimiento alguno. Incluso, algunas versiones cuentan que uno de sus vecinos le preguntó cómo hacía para que sus plantas crecieran tan bonitas, a lo que Evangelina respondió con una sonrisa escalofriante que era porque usaba un buen fertilizante. La joven mujer pudo mantener esa mentira durante un mes, pero su familia comenzó a sospechar de su historia. Se sorprendieron por no ver a sus sobrinos durante tanto tiempo y sospecharon que lo que su hermana decía no era verdad. Juan Miguel, ya con 19 años, apareció en su apartamento. Claramente, el joven notó algunas manchas de agua que ella no había limpiado y descubrió que en el apartamento aún había ropa y pertenencias de sus sobrinos. Sospechando lo peor, presionó a su hermana para que le contara la verdad sobre lo que realmente había pasado con los niños. Posiblemente bajo los efectos del alcohol, Evangelina rompió en llanto y finalmente le confesó la verdad. Le dijo a su hermano que sus hijos estaban allí, justo debajo de las macetas. Aterrorizado, el joven salió apresuradamente del apartamento y no dudó en denunciarlo a la policía. Poco después, oficiales de la policía de Veracruz llegaron a la casa y realizaron una inspección por orden de un juez. Lo que encontraron al cavar en las macetas con restos de sangre los horrorizó y quedó para siempre grabado en su memoria. Dentro estaban los restos cortados y en estado de descomposición del pequeño Jaime y Juan Miguel. Mientras procesaban la escena, Evangelina observaba todo con indiferencia. Sin mostrar emociones, afirmó que sus hijos murieron de hambre y que ella los había enterrado allí para poder mantenerlos cerca. Afirmó que no los llevó al médico y que durante todo ese tiempo no alertó a las autoridades sobre lo ocurrido porque tenía problemas mentales. Pero la policía no le creyó y la llevaron a la comisaría para interrogarla. Allí descubrieron una escena espeluznante con los cuerpos en macetas que se convirtió en la escena del crimen. Los expertos forenses encontraron el cuchillo que supuestamente usó para cortar los cuerpos, así como muchas manchas de sangre en el suelo y en las paredes donde los golpeó y donde mutiló los cuerpos. Los análisis forenses confirmaron que los niños no murieron de hambre, como había dicho la madre, sino que fueron víctimas de un ataque violento que les fracturó el cráneo y causó la muerte. Sin embargo, debido al intento de quemar los cuerpos, los resultados no fueron concluyentes. Tras la inspección visual, la policía interrogó a los vecinos y llegaron a la conclusión de que se trataba de una mujer inestable, agresiva y con una vida caótica. Los investigadores no tenían información clara suficiente sobre la situación, por lo que informaron a la fiscalía. Los medios y la comunidad local dijeron que, debido a su historia como reina del carnaval y ser hija de una familia poderosa,
las autoridades no la trataron como sospechosa en el doble homicidio, sino como una enferma mental. Sin embargo, el fiscal a cargo la interrogó con una actitud mucho más agresiva. Tan pronto como Evangelina terminó de confesar que mató a sus hijos en un arrebato de ira, el caso del doble homicidio se aclaró rápidamente. Como era de esperarse, la noticia causó conmoción en la ciudad portuaria y quienes la apoyaban se reunieron afuera de la comisaría exigiendo hacer justicia por su cuenta. Por un lado, los medios la habían ensalzado como reina del carnaval, pero ahora dieron un giro total, divulgando cada detalle escandaloso de su vida y mostrando que ella era una mujer cruel, capaz de arrebatar la vida a sus seres queridos de la peor manera, a sus propios hijos. Para entonces, Evangelina mostraba síntomas de abstinencia, opacando la belleza que antes tenía en las primeras fotos en las portadas de los periódicos, donde aparecía triste y desorientada. Luego, la prensa local comenzó a llamarla la Reina Asesina o Madea de Veracruz, en alusión al personaje mitológico que mata por celos a sus rivales y a sus hijos para vengar a su esposo. Al principio, la defensa de Evangelina argumentó que la joven mujer hermosa padecía un trastorno mental y no era consciente del crimen contra sus dos hijos, Jaime y Juan Miguel, de 3 y 2 años respectivamente. El juez encargado del caso dictaminó que Evangelina sí cometió el doble homicidio basándose en la evidencia de los expertos, los testimonios y las opiniones de los especialistas que analizaron los cuerpos de las víctimas menores y encontraron señales de una muerte violenta. También consideró el estado mental de la acusada, intentando evitar la prisión, pero ella fue ingresada en un centro psiquiátrico, ya que la consideró enferma mental. Sin embargo, esta decisión causó gran revuelo social, y tras la intervención de expertos, la exreina del carnaval fue juzgada por otro juez. Meses después, tras un proceso largo y polémico que, al igual que su reinado, contó con amplio apoyo mediático y fue noticia en la televisión, el juez declaró a Evangelina culpable de homicidio intencional de sus 2 hijos pequeños y profanación de cadáver, sentenciándola a 20 años de prisión. Evangelina fue detenida en la prisión donde inicialmente estuvo, aislada, medicada y vigilada para evitar que se suicidara. Pero poco después le permitieron contacto con otras internas. Como prisionera acusada de matar a sus hijos, según evaluaciones, la exreina del carnaval fue atacada varias veces por otras reclusas. En cuanto a los niños, se sabe que después de una semana, abandonado en el servicio médico de la policía investigadora, sus restos fueron recogidos por sus familiares. Antes del entierro se realizó una misa en una iglesia con alrededor de 500 asistentes. Luego, cientos de personas participaron en la procesión fúnebre pasando por los mismos lugares que en 1983. Evangelina caminó en su desfile como una reina, pero esta vez, en lugar de dirigirse a la plaza, se dirigió al cementerio local, donde estaban sus hijos. Fue enterrada entre los llantos de sus seres queridos y de extraños conmovidos por la tragedia. Aunque en prisión, Evangelina tuvo que soportar condiciones más insalubres y duras que el resto de los reclusos, logró sobrevivir enseñando aeróbicos y otras clases, talleres. Incluso revivió su época de gloria al convertirse en reina del festival dentro de la cárcel. Con el tiempo, la prisión cerró. Las puertas se abrieron y Evangelina fue trasladada a otros centros de rehabilitación. En una de las cárceles donde estuvo, ganó un concurso literario con un escrito titulado Carta a la Sociedad, donde reflexionaba sobre la familia, la amistad y el arrepentimiento de quienes cometen errores. Luego fue enviada a otra prisión, donde conoció a un peligroso criminal llamado Óscar Sentías Alfonso, apodado Guerrero Valle, quien de inmediato quedó cautivado por el atractivo físico de Evangelina. Algunas versiones mantienen que además de ser un narcotraficante, Óscar también trabajaba como sicario para una temible organización criminal conocida como Los Hongos, y famosa por controlar el tráfico de drogas dentro de la prisión. Se dice que Evangelina inició un apasionado romance con ese hombre. Algunos incluso afirman que contrajeron matrimonio, pero no hay información oficial al respecto. La verdad es que, al relacionarse con un criminal tan temido, empezó a ser protegida del resto de los presos y tuvo acceso nuevamente a las drogas.
por lo que continuó con sus viejos hábitos. Se dice que en 2006 Oscar contactó a una figura destacada del gobierno local, quien lo amenazó con matarlo a él y a su familia si no liberaba a Evangelina. Pero otras versiones sostienen que esa persona en realidad le debía un favor al narcotraficante. La verdad es que justo después de esa supuesta intervención, el director de Prevención y Rehabilitación Social Estatal firmó la decisión de liberación anticipada para la exreina del festival. Sin embargo, el director de Prevención y Rehabilitación Social Estatal firmó la decisión de liberación anticipada para la exreina del festival. Sin embargo, Evangelina decidió no abandonar a Oscar y siguió viviendo con él dentro de la prisión. Pero 2 meses después, el hombre fue brutalmente asesinado en una pelea con otro preso. Fue apuñalado 20 veces. Tras la muerte de Oscar y sin nada más que hacer en prisión en septiembre de 2006, Evangelina salió de la cárcel y no se volvió a saber nada de ella, aunque nunca reveló lo que le pasó después de ser liberada. Con el tiempo, comenzaron a circular varios rumores sobre ella. Algunos indican que tuvo una relación amorosa con otro hombre en Veracruz. Otros aseguran haberla visto trabajando en distintos lugares de Veracruz, pero no hay evidencia visual de nada de eso, ya que su paradero después de 2006 sigue siendo un verdadero misterio. Se sabe que tras aquel horrendo crimen, los inquilinos del edificio donde vivían Evangelina y sus hijos fueron abandonándolo poco a poco. De manera similar, se reveló que a finales de los años 90 el edificio se incendió. Y desde entonces ha estado abandonado y permanece en el centro de la ciudad como un triste recordatorio de los terribles sucesos que ocurrieron dentro hace más de 36 años. Con el tiempo, el apartamento se convirtió en un lugar casi religioso y comenzó a atraer a cazadores de fantasmas y creadores de contenido interesados en las historias sobrenaturales que ahora forman parte de la memoria colectiva de Veracruz. Muchos lugareños creen que entre las ruinas del edificio se puede escuchar la risa de niños jugando y también los desesperados gritos de auxilio de niños, generando numerosas leyendas urbanas. Hay tristezas que, si no se saben dejar a un lado, se transforman en tragedias. La vida de Evangelina Tejera. Bozada alguna vez fue tan brillante como los fuegos artificiales de una fiesta, pero se apagó de golpe en la oscuridad de la adicción, la soledad y las furias que no pudo contener. Cuando ya no tuvo un lugar donde depositar su amor, lo descargó sobre sus propios hijos de sangre y así cerró con sus propias manos todo su futuro. Lo doloroso de esa historia es que, si hubiera sabido elegir el amor en lugar del rencor, si hubiera buscado una mano que la sostuviera en lugar de perderse en la embriaguez, entonces 2 angelitos no habrían tenido que abandonar la vida de manera tan cruel. El caso nos deja una advertencia silenciosa pero profunda. La familia solo puede mantenerse firme con cariño y compasión. Una vez que se pierde eso, el ser humano fácilmente se desliza hacia la oscuridad, donde no queda nada más que un arrepentimiento tardío.